primer punto, lo primero que vamos a hacer ahorita es que me den sus comentarios los que tuvieron ahí el acceso al libro que les platicaba, que les mencionaba el día de antier. Esta porcioncita, no es el libro completo, estaba subida nada más una porción de un libro que contiene ensayos de este alemán, Hans Magnus Enzensberger. ¿Alguien que quiera comentar al respecto? ¿Algunas ideas? ¿Algo que le haya llamado la atención? ¿Cómo lo correlaciona con lo que se explicó en la clase pasada? ¿Alguien? Dice Fátima, pues menciona un ejemplo acerca de la guerra, que las personas con las heridas leves eran tratados. A ver, te voy a dar la palabra, Fátima, a ver si te escuchamos. Sí. Ok. Bueno, es que a mí me llamó mucho la atención una parte que me parece es la página 4. Menciona un ejemplo acerca de la guerra, que que había heridos con heridas leves y esos eran tratados superficialmente. Y luego habían heridos con heridas irreversibles que eso los dejaban a su suerte. O sea, si se curaban solos, bien, y si no, pues ni modo. Y estaban heridos graves, pero con una posibilidad de cura. Y esos eran a los que atendían. Entonces a mí me llamó mucho la atención porque eso es lo que está pasando en estos momentos. O sea, en España anunciaron que ya no hay respiradores, entonces las personas, y no lo mencionan por la edad, dicen por la calidad de vida, serían atendidas. A las personas que lamentablemente ya tienen una calidad baja y están sufriendo de COVID-19, se les dejará pues de asistir una atención médica. Ok, bueno, ahí lo que estás mencionando. Este libro, ahorita te doy la palabra, Ana Carolina. Ahorita te doy la palabra. Efectivamente, lo que aborda este libro, si ustedes leyeron ahí estas paginitas disponibles, se trata acerca de perspectivas de guerra y habla de las guerras civiles, de la guerra civil, habla de la guerra en general, pero también sobre todo hablando de la guerra civil, ¿sí? Y también explica ahí la parte de guerras civiles moleculares, ¿no? Y que cómo se están dando estas guerras civiles moleculares en la sociedad sin siquiera que nos demos cuenta, ¿sí? Y que estas guerras civiles, si bien antes, en tiempos anteriores, obedecían a cuestiones ideológicas, hoy no, ¿sí? No sé si alguien por ahí quisiera participar al respecto con este punto. Le voy a dar ahorita la palabra a Ana Carolina. Lo que ahorita dijo Fátima tiene que ver con lo del triage, con esa selección, con esa necesidad de establecer prioridades en cuanto a atención, ¿no? El ejemplo que marcas ahí, pues es el ejemplo de la guerra, de la Primera Guerra Mundial, es el punto que abarca ahí el autor, y cómo se tenía que dar esa priorización con base en esa selección de los heridos, ¿sí? Entonces, ahorita le voy a dar la palabra a Ana Carolina. Déjate busco. Ok. Ahí ya puedes, se supone que ya puedes hablar ahí. Sí. Bueno, a mí lo que me llamó mucho la atención fue también eso de las guerras civiles moleculares, porque nos menciona que vivimos bajo un concepto de paz falso. El hecho de nosotros poder salir a comprar pan sin ser acribillados por alguien, nosotros lo consideramos como paz. Sin embargo, no es cierto, ya que también nos menciona que el ser humano está impregnado ya de odio y de egoísmo, a veces hasta sus iguales, y está en una constante guerra contra sus mismos congéneres por propósitos egoístas, de manera que se viven microguerras civiles que, aunque nosotros no nos demos cuenta, estamos inmersas en ella. Y menciona el ejemplo de, por ejemplo, las pandillas, que aunque sean de la misma, por ejemplo, los que son de raza negra, aunque sean de la misma raza, se matan entre sí, se agreden entre sí, y a veces ni siquiera tienen un propósito fijo. Eso. Menciona que las guerras civiles antes tenían un ideal de libertad, de
de independencia, y actualmente, y pues a partir de esos ideales surgían otros ideales un poco más egoístas de parte de cada pueblo. Mencionaba también, por ejemplo, la guerra de Afganistán, Ujú. que nace a partir de la independencia. Sin embargo, empiezan otros ideales y empieza la guerra civil como tal. Así Entonces es. menciona que también nosotros vivimos en esa guerra constante, Ujú. al formar parte de una sociedad. Es como que algo que uno no puede evitar. Así es. Y nosotros creemos que estamos bien, que nosotros no estamos en guerra, sin embargo, sin querer lo estamos, y a veces ni siquiera con un Nos damos propósito cuenta. fijo. Exacto, y yo me doy cuenta de algo que está pasando mucho actualmente, es que las Ajá. personas son muy egoístas. Por ejemplo, hay personas que aíslan por coronavirus y la gente ni siquiera se quiere acercar. Me di cuenta de una noticia que hasta les avienta cloro, y yo digo, no tiene que ser una guerra en contra de los contagiados, al contrario, Ajá. debería ser un momento de unión y de apoyo. Sin embargo, ese egoísmo y ese odio que menciona que ya tiene el ser humano, y ese autismo al que se dirige de parte de los que agreden, sin un propósito como tal, yo creo que se está reflejando mucho en la actualidad. Así es. Así es, muy bien, Ana Carolina. Ese es el punto al que yo quería llegar. ¿Cómo se dan? O sea, a esto es a lo que se refiere el autor, voy a silenciar, ¿eh? A esto es a lo que se refiere el autor con las guerras civiles actuales de tipo molecular y que se dan sin que nos demos cuenta, que se da este odio instantáneo y este antisistema, pero sin ningún ideal de por medio. ¿Qué es la diferencia con las rebeliones, las guerras civiles, esos núcleos inconformes del pasado que sí tenían que sí tenían ese trasfondo ideológico que los impulsaba a rebelarse, a ir en contra del sistema? Pero ahora vemos que hay subversiones, hay sublevaciones, que hay esas células de la sociedad que se sublevan, pero que no tienen ninguna razón ideológica que justifique esa, pues ¿cómo lo digo? Esa inconformidad que tienen, ¿sí? E incluso de violencia a grados extremos, de terrorismo incluso que pudiéramos calificar. Ahorita en la mañana estaba escuchando y de hace días también la noticia de que ahora se están poniendo de acuerdo por convocatoria en redes sociales para asaltar tiendas como Chedraui. Hace poco vi un video de cómo, no sé si lo vieron ustedes, que pasó en las noticias, de cómo llegó una camioneta, o sea, y tumbó prácticamente un camión, una camionetota más bien, que llegó y tumbó la puerta del Chedraui y se metieron a robar, ¿sí? Y se metieron a robar allá a la tienda, o sea, al descaro total, ¿sí? O sea, también cómo se da esto de la violencia en las escuelas, por ejemplo, que incluso los más jóvenes son los que están llevando a cabo esta violencia. Por ejemplo, el tema de los que ya ha sucedido en Estados Unidos, aquí en México, de los niños que van con armas a las escuelas y hacen una masacre, o sea, sin sentido alguno. No hay una explicación, o sea, lo grave es que son niños los que están haciendo esto, ¿sí? O jóvenes allá en Europa, acá también el tema en Estados Unidos, en México ya lo hemos tenido también recientemente. O sea, cómo está afectando el tema de la violencia sin ningún sentido, ¿no? El odio contra el odio tal cual, en su máxima expresión, ¿sí? Dice por ahí, ¿qué decía Thomas Hobbes, no? Para el hombre es un lobo, ¿sí? Este estado violento, natural, pero en su máxima expresión y sin ninguna justificación ideológica de por medio cuando se trata de actitudes antisistema, ¿no? Por ejemplo.